SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy comienza el despegue económico. Después de un falso despegue, hoy el Banco de España dice, después de todas las turbulencias, la economía remonta. Si se mantiene la senda de recuperación que estamos proyectando, pues yo creo que de aquí a año y medio, poco más o menos, se puede recuperar ese nivel de actividad del 19. Ojo, quedarán cicatrices importantes que llevará años solventar. El Banco de España dice la recuperación está siendo más intensa en los servicios y más sólida de lo previsto. El verano puede ser lo que haga despegar la economía. El balance del Banco de España hoy no solamente es importante por su diagnóstico, sino que es importante también por sus cifras. 6,2% de previsión de crecimiento para este año. Son 2 décimas más, el 6% se preveía que lo que se anunció en mayo, y sobre todo es un crecimiento que se va a sostener también el año que viene, cuando el Banco de España espera un crecimiento de casi el 6, del 5,8%. 3 claves explican la nueva revisión, el nuevo optimismo. Primero, la mayor absorción de fondos, las de la Unión Europea. Segundo, la mayor tasa de vacunación, 70% de la población a finales de agosto. Y tercero, los mayores niveles de confianza, dice el Banco de España. Hoy, la vicepresidenta Calviño decía, esta recuperación es la buena, esta vez sí está en marcha. Todos, yo creo, tenemos la sensación de que la recuperación está en marcha, que la economía ya ha entrado en una nueva fase y que iremos cerrando progresivamente la brecha creada por la pandemia. Despegamos es la cuestión clave porque este mismo movimiento ya lo hemos hecho. Y volvimos a caer. El primer trimestre, cuando ya había comenzado la recuperación, fue de caída del 0,5%. Los nuevos confinamientos, los nuevos problemas, terminaron con el crecimiento económico. Así que hoy la pregunta es esta: ¿despegamos ya o no? Con varias incertidumbres, ayudas a las empresas que no terminan de llegar y, sobre todo, muchísimo gasto de familias que han embalsado por miedo ese gasto y que todavía no están gastando. Pero pese a todas esas incertidumbres, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Banco de España dice ahora sí, este es el despegue y el definitivo. Sí, es una mejora de previsiones que abarca tanto este año como también el año que viene, 2022, y que tiene como punto de inflexión el segundo trimestre que estamos a punto de terminar. Los datos del Banco de España del informe presentado hoy le llevan a afirmar que tras los datos negativos del primer trimestre, en el segundo la economía ha vuelto ya a crecer y lo está haciendo a un 2,2% trimestral, un ritmo que se acelerará, dice el informe de proyecciones, en la segunda mitad del año gracias al motor del consumo, que crecerá por el levantamiento de las restricciones y el avance de la vacunación, y eso permitirá que el año cierre con un alza del PIB del 6,2%, que es 2 décimas superior a la prevista en marzo. El año que viene la recuperación será ligeramente inferior, pero aún así la economía crecerá un 5,8%, que es medio punto más de la última previsión. El año que viene impulsado sobre todo por los fondos europeos, y con esta evolución el Producto Interior Bruto recuperará niveles de antes de la pandemia a finales de 2022. A partir de ahí, llegado 2023, la economía ya vuelve a números más habituales, a tasas de crecimiento de alrededor del 2%. Hay ahora mismo una pista de despegue clara y hay un rumbo y un ritmo que pueden ser los de la salida de esta crisis. Pero hay 2 grandes obstáculos y 2 grandes incertidumbres, 2 grandes nieblas en este plan de vuelo. El primero, unas ayudas que no terminan de llegar a las empresas, que se aprobaron hace 3 meses y 3 días y que todavía no se han pagado. 7.000 millones de euros que no terminan de llegar y que ahora mismo solamente licitan Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Nadie más. 7.000 millones embalsados todavía para desesperación de los empresarios. Al final, lo que nos estamos encontrando es que entre la Administración Central y las autonomías, los gobiernos autonómicos han hecho tal complejidad que lo están retrasando enormemente. Ya hay alguna comunidad autónoma que parece que está empezando a publicar pues un poco los criterios, pero ninguna más. O sea, no se ha puesto en marcha, ni se ha extendido, ni han llegado todavía. Pero sobre todo lo que hay embalsado y la niebla en este plan de vuelo es la del gasto, el gasto embalsado de todos los hogares.
Esto es lo que nos ha pasado. Lo que ha ocurrido es que, primero, con los bares cerrados, no se podía gastar. Y segundo, con el miedo al paro, no se ha querido gastar. Así que ahora mismo lo que tenemos es, primero, fruto de los cierres y segundo, fruto del miedo, un enorme gasto embalsado. Y parte de ese gasto, el que suena en los bares, ese no va a volver, porque hoy el Banco de España dice el gasto que se ha dejado de realizar en bares no va a volver. Las cervezas que no se han bebido no se van a beber ahora, así que ese gasto puede estar perdido ya. Y además, el factor del miedo puede todavía retener, aparte de ese consumo de las familias, y el consumo doméstico. ¿Por qué? Porque hay miedo a nuevas subidas de impuestos que se deducían de palabras como las de Nadia Calviño, cuando apuntaba que para evitar una recuperación en 2 velocidades quizás sería necesario subir impuestos. Nuestro objetivo tiene que ser y es evitar que haya diferentes velocidades en la recuperación. Tenemos que asegurarnos de que todos los territorios, de que el conjunto de España aprovecha esta recuperación. Así que ahora mismo lo que hay es gasto embalsado, primero porque no se pudo gastar, y gasto embalsado porque no se atreve a gastar mucha parte que ha ahorrado. Y esa parte son fundamentalmente las rentas más altas, las familias más acomodadas. A todo esto hay un tercer factor que embalsa, y es el del Reino Unido. Y el del turismo, que no termina de llegar, porque Reino Unido sigue dilatando el gasto de los suyos, sigue reteniendo allí a sus turistas y sigue impidiendo que vengan a España. 21 días más de prórroga. Así que hoy Reyes Maroto, que predecía: ya hemos abierto el mercado británico, los británicos pueden venir y por lo tanto es el gobierno británico, pues el que tiene que sacarnos, ¿no?, de ese semáforo ámbar. Puede ver cómo esto se retrasa. El gran factor, la gran incertidumbre ahora es esta, el gasto embalsado. Del que, por cierto, Jordi, depende el empleo, y del que, por cierto, Jordi, dice el Banco de España que va a ir recuperándose poco a poco, pero que empieza a recuperarse ya. Sí, en empleo el Banco de España apunta a una senda de recuperación muy parecida en realidad a la de la actividad, a la del Producto Interior Bruto. En el trimestre que estamos terminando ya se percibe, dice el informe, una recuperación en el ámbito laboral, en afiliación, en empleo efectivo, en horas trabajadas que crecerán este año un 6,7% y el próximo año un 5,4%, es decir, números muy parecidos a los de la evolución del PIB. La tasa de paro empezará a bajar, defiende el Banco de España, ya en este segundo trimestre, después de tocar techo en marzo. Terminará este año con una media de tasa de paro del 15,6%, que es prácticamente el mismo nivel que el año pasado. Y a partir de ahí, en 2022, bajará casi un punto y seguirá bajando un punto más en 2023 para recuperar o a finales de 2022 o a principios de 2023 los niveles que tenía antes de la pandemia. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La pregunta fundamental ahora mismo es si este es el despegue definitivo. ¿Esta es la recuperación definitiva o puede griparse el motor como pasó en el primer trimestre? Bueno, pandemia mediante o crisis sanitaria mediante sí debería ser el definitivo. Nunca estamos totalmente seguros hasta que realmente la situación sanitaria no termine de estabilizarse, pero sí parece que estamos en un buen camino. El porcentaje de vacunados es muy elevado, el ritmo al que este avanza también lo es, y esto en el entorno de todos los países, de la mayoría de los países europeos. Luego, como no se prevé un cambio muy importante en este sentido, aunque pueda haber algún repunte en algún momento, sí debería ser el definitivo. La clave, estamos diciendo, es un ahorro de las familias que hoy dice el Banco de España. Primero, no han tenido todas las familias, obviamente, han sido solo las de rentas más altas, pero segundo, que no puede recuperarse en parte, hay un gasto que no va a volver y que no quiere recuperarse en parte por miedo a subidas de impuestos. El que iba a ser el motor de la recuperación, ¿puede estar gripado? Bueno, ese es uno de los riesgos, y no solamente en España, en la mayoría de los países el aumento de las tasas de ahorro ha sido francamente impresionante. Y su recuperación, aunque está siendo también rápida, no se prevé que llegue a los niveles previos a los de la pandemia. El tema del ahorro es un arma de doble filo, ¿no? Si la gente deja de consumir
pero ese ahorro se canaliza hacia la inversión, bueno, al final, digamos, cuenta con paga e incluso puede dar lugar a unas perspectivas a medio plazo más positivas. Sin embargo, no es fácil canalizarlo, porque eso, digamos, el ahorro susceptible de ser utilizado para la inversión es seguramente el de las rentas medias y altas, y este es más sensible no solamente a los aumentos de los impuestos que señalabas, sino también a la propia incertidumbre, ¿no? Es decir, la incertidumbre afecta más a la inversión que al consumo. Uh-huh. Pero la salida de la crisis no va a ser como, después de la crisis no estaremos como antes, va a haber cambios estructurales importantes. Y una de las tareas que van a tener las autoridades de política económica va a ser no solamente recuperar el volumen, sino navegar esas procelosas aguas del cambio estructural para que las nuevas demandas, los nuevos negocios, las nuevas formas de consumo que en parte se han potenciado con la crisis, encuentren una contrapartida rápida y esos fondos se dirijan hacia la inversión en estas áreas. Uh-huh. ¿Qué ha fallado aquí cuando uno habla de consumo de familias? El Banco de España establece la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos ha aumentado la renta de las familias, aquí es verdad que no ha caído, se ha sostenido, pero lo cierto es que allí se es más rico post-pandemia que pre-pandemia. ¿Se ha apuntado mal aquí o simplemente es que aquí no hay munición, no hay esos fondos que sí hay en Estados Unidos? Bueno, eso es cierto. En Estados Unidos ha habido disponibilidad de una mayor cantidad de fondos. Ya incluso al principio de la pandemia, cuando todavía gobernaba Trump, ¿no? Un efecto que lógicamente se ha multiplicado con la llegada de Joe Biden, y es sorprendente la evolución de la renta disponible de las familias en Estados Unidos. Pega un salto cuantitativo muy importante desde el inicio de la pandemia, ¿no? A pesar de que se gastaba poco. En Europa ya partimos de niveles de protección social más altos que en Estados Unidos, por tanto ese cambio no se ha notado tanto, ¿no? En Estados Unidos las ayudas directas a las familias fueron muy significativas, y aquí en Europa, como ya disponíamos de estabilizadores automáticos mejor establecidos, ese cambio discrecional, ese aumento puntual durante la crisis se ha notado menos, y por tanto no es de extrañar que el comportamiento de la renta de las rentas de las familias no haya sido tan significativo como ha sido allí. Ahora bien, ¿qué nos espera a partir de ahora? Bueno, en Estados Unidos esas ayudas han sido puntuales, en algún momento tendrán que desmontarse, y en Europa son más sólidas, es un estado social mejor establecido de estado de bienestar. Es decir, aquí puede arrastrar más el consumo, tener más inercia. Sí, no necesariamente ahora, pero ser más duradero. Eso es lo importante, porque, insisto, las ayudas, por ejemplo, del plan Biden ahora son muy, muy elevadas, pero no pueden mantenerse en el tiempo, mientras que en Europa los sistemas de protección social están mejor establecidos. No han permitido un salto tan espectacular durante la pandemia, pero su efecto va a ser sin duda más duradero. Le pido que no se retire. Todo esto es lo que hoy tenemos, insisto, en esta pista de aterrizaje y en lo que parece un despegue económico que acaba de comenzar. Pero el Banco de España corta datos el día 8 de junio. Es decir, no incorpora lo que ahora mismo se está convirtiendo en el gran lastre de la economía, y es una subida en los costes de las empresas, de los hogares, un empobrecimiento corporativo y personal tremendo con la subida del precio de la luz. Mañana vamos a pagar el precio de la luz probablemente más caro de la historia, y hoy ha vuelto a subir. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acumulando una subida, Eladio, que es ya de más del 42% en lo que llevamos de año. Sí, el kilovatio hora está marcando hoy el precio medio más alto del mes en el mercado mayorista, 8,84 céntimos frente a menos de 7 el mes pasado, que ya fue muy caro, y el nuevo sistema tarifario está disparando más aún su precio en hora punta. Con cargos, peajes e impuestos se traduce en precios hoy para los consumidores domésticos de hasta 32 céntimos el kilovatio hora en hora punta, 18 en hora llana y 14 en hora valle, con lo que el precio más bajo de hoy está por encima de los 11 céntimos de media en junio de 2020 y los 13 de junio de 2019. Con el nuevo sistema pagamos menos que antes por la potencia contratada, pero aún así, si no cambia la tendencia, este será el mes con el recibo medio de la luz más caro del año, y el junio con el recibo de la luz más caro de la historia, en torno a los 86 euros, según el modelo de Facua sin segundas viviendas. Y como apuntaba, mañana en el mercado mayorista tendremos el precio más alto desde el 8 de enero, en pleno temporal Filomena,
con lo cual los precios a los usuarios con cargos, peajes e impuestos todavía se dispararán más. Precio más alto desde Filomena, Eladio. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Precio más alto desde Filomena. Hoy, la ministra de Industria, Reyes Maroto, decía: no es que tengamos ahora mismo indicios, pero sí, queremos clarificar, y qué mejor manera que el órgano regulador para que nos dé esa información que puede ser importante para clarificar si efectivamente hay algún tipo de comportamiento desleal por parte de las energéticas. Nosotros ahora mismo no dudamos de ellas, de hecho estamos trabajando con ellas en todo lo que es la descarbonización de la economía y por lo tanto confianza absoluta, pero también transparencia. Eran declaraciones en Televisión Española. El Gobierno parece haber optado por lo que se llama intervención verbal, es decir, advertir a las eléctricas que se las puede investigar, que se les puede revisar, pero lo cierto es que esa intervención verbal, que suelen hacer los bancos centrales y funcionar, en este caso no está funcionando. 42% de subida del precio de la luz. Javier Andrés, esto puede convertir la inflación en permanente a nivel macro. ¿Esto puede ser el lastre competitivo para nuestras empresas? Bueno, si se va a convertir en inflación permanente no está claro. Inflación es, al fin y al cabo, aumento respecto a un determinado año base y puede ser un efecto puntual que luego desaparece. Pero el aumento en el nivel de precios, no en la tasa de inflación, pero sí en el nivel, sí puede ser un lastre. De hecho, lo está siendo para el funcionamiento de nuestra actividad productiva. De hecho, los costes energéticos es una de las grandes diferencias de nuestra economía, que la hacen menos competitiva, o mejor dicho, que la obligan a recuperar competitividad por otros medios en comparación con otras economías europeas. Y es cierto que este es un problema, estructural y durante mucho tiempo no resuelto. Y en momentos como este puede ser ciertamente un escollo más en el camino de la recuperación. Ya lo está siendo. Pues Javier Andrés, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Hoy todo esto es lo que tenemos. Como ven, el plan de vuelo está trazado. Parecemos haber comenzado la maniobra de despegue. Hay incertidumbres en la falta de ayudas a las empresas, insisto, 3 meses y 3 días después siguen sin llegar, y en un gasto que sigue embalsado por miedo a subidas de impuestos, paro y otras incertidumbres. En cualquier caso, está trazado ya y parece que la economía despega. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.